muy buenas las tenga. Yo soy Marcos Ulises García Barrera y le voy a hablar sobre los efectos sistémicos de la inflamación. Ok, comencemos. La inflamación se relaciona con reacciones sistémicas provocadas por citocinas, usualmente llamada a esta acción respuesta de fase aguda. Todos hemos pasado alguna vez por este tipo de reacción. Como anteriormente dijimos, es causado por citocinas, que se estimulan por las bacterias como los LPS, el ARN de los virus y otros más. Las TNF, IL-1 e IL-6 son citocinas importantes en la mediación de reacción de la fase aguda. Esta respuesta de fase aguda incluye cambios físicos y anatomopatológicos, como la fiebre, la cual, como sabemos, es un aumento de la temperatura en el cuerpo. Está estrechamente relacionada con la respuesta de la fase aguda, aún más si se trata de una infección. Las sustancias que lo estimulan son pirógenos y es provocada por prostaglandinas de células vasculares y perivasculares del hipotálamo. Los pirógenos exógenos LPS estimulan la salida de pirógenos endógenos IL-1 y TNF, prostaglandinas, y las prostaglandinas se encargan de ajustar el punto de control de la temperatura. Las proteínas de la fase aguda, por otro lado, son proteínas sintetizadas por el hígado en su mayoría, que cuentan con concentraciones plasmáticas, las cuales pueden aumentar su tamaño como una respuesta inflamatoria. Unos ejemplos son la proteína C reactiva, el fibrinógeno y la proteína del amiloide acérico. Inducidos por las citocinas, los hepatocitos se encargan de sintetizar estas sustancias. Las proteínas pueden ligarse a las paredes de las células para comportarse como opsoninas. Así, fijan el complemento. Fibrinógenos y eritrocitos se unen y forman pilas de sedimentación. Las proteínas en sí tienen efectos beneficiosos en una inflamación aguda, pero su producción constante puede derivar en amiloidosis secundaria. Tenemos también a la leucocitosis, que es cuando el recuento de leucocitos aumenta hasta llegar a los 15.000 o 20.000 células sobre mililitro, aunque pueden llegar incluso a las 40.000 o 100.000. Este tipo de concentraciones son reacciones leucemoides, porque suelen parecerse a las reacciones de leucemia. La leucocitosis en sí se produce por la liberación súbita de células de la reserva medular posmitótica, incrementando el número de neutrófilos inmaduros en sangre. Se proliferan también precursores medulares por producción de factores estimuladores de colonias. Otras manifestaciones de la respuesta de fase aguda incluyen un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, menos sudoración, escalofríos, temblor, anorexia, somnolencia y malestar. Una característica maravillosa con la que cuentan los organismos es con su capacidad de autorreparación. En caso de que una lesión se presente, la respuesta inflamatoria es un ejemplo claro, pues permite el comienzo de la reparación. Esta se puede producir de dos formas: regeneración por proliferación de células residuales y maduración de las células madres tisulares, o depósito de tejido conjuntivo para la cicatrización. La regeneración consiste en la sustitución de los componentes lesionados por medio de la proliferación de las células que sobrevivieron. Se puede observar este efecto en la piel o en órganos parenquimatosos, con especial mención al hígado. O también interfieren las células madre tisulares para la recuperación del tejido. El depósito de tejido conjuntivo o cicatrización se da cuando no se puede recuperar el tejido. Por ende, se recurre a un tipo de recuperación con la implementación de tejido conjuntivo en el área afectada. Así se formará una cicatriz. También tiene sus complicaciones, pues el depósito en exceso de colágeno se traduce en una fibrosis en el hígado, los pulmones, los riñones y otros más. Como ya mencioné antes, las regeneraciones celulares y de tejidos se basan en la proliferación celular y se apoyan de los factores de crecimiento, la matriz extracelular y el desarrollo a partir de células madre. También hablé del hecho que las células que se encuentran en buen estado se proliferan y regeneran el tejido perdido. Por ello es que la efectividad de esta reparación depende de la capacidad de proliferación que se tiene. Existen los tejidos estables, los cuales cuentan con células que no están proliferadas, pero pueden hacerlo en respuesta de una lesión.
Así como estos, hay tejidos llamados permanentes, los cuales no se proliferan, por lo que provocan una lesión irreversible y la creación de una cicatriz. La regeneración consiste en sí del tipo de tejido y la intensidad de la lesión, ya que, por ejemplo, en órganos parenquimatosos, tienen una cierta capacidad regenerativa, en donde destaca el hígado, puesto que la regeneración hepática produce la proliferación de hepatocitos residuales y repoblación, lo que nos da una corrección de hasta el 90%. La reparación se da en caso de que la regeneración no pueda realizarse, por lo que se formará un tejido conjuntivo el cual permitirá la cicatrización de la lesión. Para ello, es necesario que a los pocos minutos del daño se forme un tapón de plaquetas que detiene la hemorragia. Así proseguimos con la típica inflamación que nos permitirá eliminar agentes que se puedan encontrar dentro del cuerpo, siendo los macrófagos los estelares de este paso. Prosigue la proliferación de las células, que es donde se limpia la herida y se cierran gracias a las células epiteliales y endoteliales. Y por último, llegamos a la remodelación, que es la organización del tejido conjuntivo para generar la cicatriz. Claramente, debemos de contar con un medio que nos proporcione la sangre necesaria para funcionar. Para ello, es la angiogénica, la cual crea nuevos vasos a partir de los viejos. Comienza con una vasodilatación en respuesta al aumento de permeabilidad inducido por el VEGF. Sigue con la separación de los pericitos de la superficie albuminar y degradación de la membrana basal para permitir la formación de una yema vascular. Luego migran las células endoteliales al área dañada y se proliferan remodelando los tubos capilares y se forma un vaso maduro, y terminamos con la supresión de la proliferación. En este proceso tenemos la participación de factores de crecimiento que estimulan la migración y proliferación de células endoteliales, de la transmisión de señales de Notch que regula la gemación y ramificación de los nuevos vasos. La introducción de proteínas de la MEC participa en la gemación y las enzimas de la MEC degradan la matriz extracelular para permitir la remodelación. La activación de fibroblastos y depósito de tejidos conjuntivos son procesos organizados por citocinas y factores de crecimiento. Debido a esto, los fibroblastos entran en la herida de los bordes al centro, permitiendo así el cierre de la lesión. El TGF-beta es una citocina que se produce en la mayor parte del tejido granuloso, la cual estimula la migración y la proliferación, así como la síntesis de colágeno y fibronectina y ayuda a reducir la degradación de la MEC. Una vez hecha la cicatriz, se procede a remodelar para ayudar en su fortaleza, gracias a la elaboración de enlaces cruzados de colágeno, cambiando también su tipo para hacerlo más resistente. Con el tiempo, el tejido conjuntivo se degrada y la cicatriz se retrae gracias a una familia de metaloproteínas de matriz, las cuales se producen en distintos tipos de células y regulan factores de crecimiento. Como hemos visto, la reparación tisular es muy importante para la rehabilitación de un tejido, pero esta puede ser alterada por factores extrínsecos, como una infección, que pueden prolongar la inflamación, o la diabetes, que en sí es una enfermedad que altera la reparación tisular. También debemos tener en cuenta el estado nutricional, pues la malnutrición y deficiencia de vitaminas influyen en una síntesis errónea de colágeno. Los esteroides tienen efectos negativos en la reparación, pues pueden servir de antiinflamatorios e inhiben la producción de TGF-beta, disminuyendo la fibrosis, aunque en algunas infecciones puede ser de ayuda a un efecto antiinflamatorio. Los factores, como la presión o una torsión, pueden provocar heridas que se separen. Evidentemente, cuerpos extraños también pueden significar una mala reparación, pero también la localización, el tipo y la extensión de la lesión pueden provocar una reparación mucho más extenuada. Contamos con diversos sucesos que ejemplifican un factor de cicatrización. Las úlceras venosas en piernas, que aparecen usualmente en ancianos por hipertensión venosa crónica. Las úlceras arteriales de pacientes con aterosclerosis en arterias periféricas. Las úlceras por presión provocadas por áreas de ulceración cutánea con necrosis de los tejidos subyacentes. Las míticas úlceras diabéticas. En algunos casos, la falta de cicatrización provoca rotura en las heridas, aunque no es muy frecuente. También podemos encontrar cicatrizaciones excesivas que producen cicatrices hipertróficas y queloides.
En los órganos parénquimas se llega a un estado de fibrosis que es un depósito excesivo de colágeno y más componentes de la MEC, producido por estímulos lesivos persistentes, provocando una disfunción importante en el órgano llegando a la insuficiencia del mismo. Y bueno, hemos llegado al final de mi tema. Ha sido de agrado para mí haber hecho esta exposición. Les agradezco a ustedes por haber escuchado y nos vemos en la siguiente.